La psicoterapia conductual se centra en el comportamiento del ser humano. Esta terapia busca la modificación de la conducta de la persona. Normalmente esta terapia se utiliza con las personas que tienen problemas de comportamiento no deseados. Por ejemplo, puede ser la depresión, la fobia, el pánico, el trastorno de alimenticio que tiene la persona y trastorno obsesivo compulsivo que tienen algunas personas también. En esta terapia el pasado sí importa, sí o sí, porque a través del pasado el terapeuta puede identificar de por qué la persona tiene este comportamiento, de cómo lo ha adquirido y para poderlo tratar. El comportamiento puede ser aprendido y al mismo vez modificado para esta terapia. Esta terapia se basa en dos teorías fundamentales, que son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento operante clásico nos dice que la psicoterapia conductual se basa en el análisis de conductas aplicadas y el método de cambio del comportamiento incluye lo que son la inundación de sensibilización sistemática, la terapia de adversión. El condicionamiento operante nos dice que el modelo para ayudar a modificar la conducta son los siguientes. Se pueden utilizar las siguientes estrategias, como ser la economía de fichas, el manejo de la contingencia, modeado y la extinción, ¿verdad? A través de estas técnicas se puede modificar la conducta de la persona y puede ser muy favorable para la persona, para su salud mental y para que viva tranquilo y en paz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que se ve este video. Bueno, hoy vamos a tratar sobre la comparación entre el modelo de psicoterapia conductual y el modelo de psicoterapia sistémico, ¿no? Ambos modelos representan dos partes contrapuestas en el uso terapéutico de la psicología, ¿no? Que, como se sabrá, tiene múltiples vertientes. Modelo de psicoterapia conductual. La psicología conductual se mantuvo de manera hegemónica dominante durante bastante tiempo en la psicología. Se podría mencionar que esta psicología tiene mucha antigüedad, desde que proviene de las leyes de asociación aristotélicas, pero regresando al tiempo actual se considera que la psicología conductual procede de dos autores, ¿no? Pavlov y Thorndike. Pavlov por el conocidísimo estudio que hizo sobre el reflejo condicionado y la idea de que se puede conseguir que por medio del condicionamiento la asociación de un estímulo neutro a una respuesta incondicionada a un estímulo natural, ¿no? Y Thorndike elaboró una serie de leyes del aprendizaje que permitieron entender a mayor profundidad el tema del ensayo y error. Es decir, profundizó en la idea de frases tan simples como la práctica hacia la maestra, ¿no? Pero de manera científica, es decir, que cuanto mayor acción tomes de algo, más conocimiento tienes sobre ello. O que una acción con beneficios, de la que se obtiene beneficios, suele repetirse, mientras que una acción que perjudique suele eliminarse. Posiblemente estos dos autores provienen John Watson, que es considerado el padre del conductismo, por lo menos en Norteamérica, quien desde una visión ambientalista
no en el sentido actual de ambientalismo, sino en el sentido de considerar que es el ambiente enteramente el que moldea la conducta humana. Consideraba que era posible modificar, construir una persona sin tomar en cuenta su pasado, sus antecedentes genéticos, por ejemplo. Además, rechazaba la introspección como método con ser considerado algo no muy preciso. Por último, tenemos al más importante representante del conductismo, quien sería B.F. Skinner, quien elaboró el concepto de condicionamiento operante, es decir, a la idea de que una conducta, una vez ya realizada, pueda ser reforzada o castigada para que se repita o no. En base a este concepto se elaboró la idea de que es posible modificar la conducta en base a estos conocimientos. Modelo sistémico. El modelo sistémico parte del concepto de que existe un complejo sistema en el que todos estamos interrelacionados, y esto nos lleva a concluir, sino nos lleva a deducir que si todos estamos interconectados, entonces lo que le pase a una parte del sistema puede llegar a afectar a gran parte al resto del sistema. Es por esto que el modelo sistémico no contempla como unilineal la causa de algún trastorno, sino más bien como multicausal, es decir, que múltiples factores pueden llevar a desarrollar un trastorno, y en el que la estructura familiar y las relaciones sociales determinan un aspecto muy importante en la salud mental. Entonces, es decir, si tenemos el conocimiento sobre los parámetros que determinan la posibilidad de modificar la conducta, entonces ¿por qué no podríamos usar estos conocimientos para solucionar ciertos trastornos? Es decir, por medio de la aplicación del condicionamiento operante se puede conseguir modificar la conducta en beneficio de nuestro paciente. De aquí provienen ciertos tipos terapéuticos, como se verá en el futuro, de la siguiente expresión, la terapia por aversión o la desensibilización sistemática. Se considera que el primero que empleó esta técnica, este modelo, fue Paul Watzlawick, quien consideró que la mejor manera para mantener en un estado mental saludable y óptimo a una persona sería hacer que exista cierto nivel de equilibrio en su entorno familiar. Es decir, que si un entorno familiar es apto, es equilibrado, podría representar una gran ayuda para el paciente, mientras que un entorno familiar desequilibrado representaría dificultad, incluso cierto nivel de perjuicio en la recuperación, ¿verdad? Modelo de la psicoterapia conductual. En el modelo de la psicoterapia conductual, el objetivo es reforzar las conductas deseables y eliminar las no deseables o desadaptativas. Las técnicas utilizadas en este tipo de tratamiento se basan en las teorías del condicionamiento clásico y condicionamiento operante. La psicoterapia conductual se basa en la acción, así los terapeutas conductuales se centran en el uso de las mismas estrategias de aprendizaje que llevaron a la formación de conductas no deseables, orientando la terapia hacia la adquisición de nuevos comportamientos. El comportamiento en sí no es el problema, y el objetivo es enseñar a los pacientes nuevos comportamientos para reducir al mínimo o eliminar de este modo el problema. Se considera que el viejo aprendizaje llevó al desarrollo de un problema, por lo cual la idea es que el nuevo aprendizaje pueda arreglarlo. Cuando se trata de problemas de comportamiento específicos, la terapia conductual a menudo puede ser más eficaz que otros enfoques.
Las fobias, por ejemplo, los trastornos de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo son ejemplos claros de problemas que responden bien a los tratamientos de psicoterapia conductuales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los enfoques centrados en el comportamiento no son siempre la mejor solución. Por ejemplo, la terapia de comportamiento no es generalmente el mejor enfoque en el tratamiento de trastornos psicológicos muy graves, como la depresión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia. En este sentido, el proceso terapéutico se inicia con la evaluación conductual, la cual permite al terapeuta obtener del paciente la información necesaria para decidir el cambio en la conducta, así como predecir y controlar los cambios a lo largo del tratamiento de la psicoterapia conductual. Por otro lado, existen muchas técnicas de terapia conductual que pueden clasificarse de acuerdo con el modelo de condicionamiento clásico y el operante. Esta separación es más didáctica que real, dado que las diversas técnicas en su aplicación comparten ambos principios con predominancia de uno u otro, no existiendo un modelo integral que conjugue desde un punto de vista teórico ambos condicionamientos, por lo cual obviamente dificulta la evaluación y el tratamiento integral del paciente. Podemos citar algunos tipos de terapias que proponían algunos representantes, ¿no? Por ejemplo, Watson en 1924 y otros más que han demostrado cómo el miedo podía aprenderse por condicionamiento y desaprenderse por sí mismo por el mismo mecanismo. Concibió que la ansiedad, como es una respuesta emocional compleja y susceptible de ser condicionada con algunos arreglos del aprendizaje, podía desaprenderse. Por otro lado, Wolpe en 1958, basado en el principio de inhibición recíproca descrito por Sherrington en 1906, señala que sí se hace coincidir una respuesta antagónica a la ansiedad en presencia de estímulos ansiógenos, de forma tal que se acompaña de una supresión compleja o parcial de la respuesta de ansiedad. El vínculo entre estos estímulos y las respuestas de ansiedad se debilita. En otros términos, si al paciente se le enseña a experimentar relajación en lugar de ansiedad mientras imagina tales escenas, la situación de la vida real que la escena representada causará menos incomodidad. Esto implica que la ansiedad puede ser inhibida siempre que entre en competencia con otros mecanismos antagónicos. Puede ser la relajación muscular, la excitación sexual, la autoafirmación. Puede ser muchos, ¿no? Como la autoayuda. Y bueno, el inhibidor más utilizado por largo tiempo ha sido la relajación muscular de Jacobson en 1938, describiendo sobre esta base la desensibilización sistemática. La aplicación de esta técnica tiene mayor eficacia en el tratamiento de las ansiedades fóbicas, aunque también sus efectos son positivos en el tratamiento de conductas obsesivas en personas con tartamudez y conductas sexuales anómalas. Bueno, el procedimiento de esta desensibilización sistemática contempla 3 fases. La primera, entrenamiento en técnicas de relajación con o sin ayuda de hipnosis o droga. No necesariamente es necesario estas técnicas de hipnosis. La segunda, establecimiento de jerarquías de situaciones
u objetos que provocan ansiedad en el sujeto, ¿no? Y por último, la tercera, desensibilización, propiamente dicha de forma imaginaria o en vivo, presentando los elementos ansiógenos. Pueden ser objetos, pueden ser situaciones, según la jerarquía establecida, a la vez que se practica la relajación. Bueno, otra técnica de psicoterapia conductual son las técnicas de extinción. Bueno, consiste en la exposición directa del paciente a estímulos ansiógenos de gran intensidad. Es lo que define y diferencia estas técnicas de la desensibilización sistemática. Es muy distinto a esta técnica. El principio básico en las técnicas de extinción es según el cual los estímulos condicionados al miedo pierden su calidad aversiva de manera gradual cuando se exponen al paciente en forma repetida a ellos. En este sentido, es algo equivalente a la extinción bajo el condicionamiento clásico. Bueno, continuando con el modelo cognitivo-conductual, en este caso es necesario una reestructuración de la forma de pensar del paciente. ¿Por qué? Porque su forma de pensar, sus comportamientos lo han llevado a esa patología, ¿no? O en este caso a visitar al psicólogo o al psiquiatra. Es necesario que el paciente desaprenda sus conductas habituales y reaprenda otras conductas. En este caso, el terapeuta tendrá que utilizar diferentes técnicas que ya los he mencionado anteriormente, he citado algunas de ellas, para una eficacia integral y dinámica en la reestructuración cognitiva y mental del paciente. Se puede tomar muchas sesiones, ¿no?, en una psicoterapia conductual, pero en sí se llega al éxito cuando el paciente desaprende estas conductas desadaptativas que lo han llevado al psicólogo y que han influido en mala medida en su vida cotidiana, en su modus vivendi. Es John Bell quien desarrolla a mayor profundidad lo que se conoce como la terapia sistémica, en base a la aplicación de modelos terapéuticos no solo al paciente, sino también a su estructura familiar. Bajo estos conocimientos se puede evidenciar de que un entorno familiar favorable puede llegar a favorecer al tratamiento de ciertos trastornos, además de que una familia desfavorable puede conducir a su posterior empeoramiento o incluso desarrollo. Es bajo este concepto que nace la terapia sistémica, que intenta identificar una serie de factores que conducen al desarrollo de trastornos, ¿no?, y además de su posterior resolución para evitar que lleguen a un nivel psiquiátrico, ¿verdad? Bueno, y eso sería todo.